que decirle al Señor, gracias porque tú realmente nos salvaste, nos protegiste. Así que le invito esta noche a orar y agradecerle al Señor por haber dado su vida por nosotros. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta noche. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Padre, porque nos levantas. Gracias, Padre, porque nos fortaleces. Padre, si el mundo nos dice que vamos a tener aflicción, cosas difíciles o quizás cosas que aparentemente no podamos superar, tú eres bueno, tú eres fiel en todo tiempo. Te adoramos y te honramos porque tu misericordia es para siempre, tu amor es para siempre y nos amas, nos proteges, nos cobijas, Señor, con tu amor. Gracias, Padre, porque el habernos hoy levantado, haber visto el sol, ya es un milagro. Padre, si esta noche alguno de nuestros hermanos tiene aflicción en su corazón, si tiene algún familiar enfermo en tiempos difíciles, Padre, tú, tú levántalo. Padre, como seres humanos podemos entender el dolor que es tener a un familiar enfermo, la desesperación, el hecho de que esté entre la vida y la muerte, qué duro que es, Padre. Pero no permitas que nuestro corazón se entristezca, Padre, que nuestro corazón reniegue de ti y diga, no más. Padre, ayúdanos a ser fuertes, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a entender que todo esto también viene de ti, porque tú eres el dueño de todo, Padre, de la vida, de la muerte, de nuestro caminar, de nuestro andar. Padre, si está en tu voluntad, esta noche levántanos, las personas que hemos pasado tiempos de enfermedad, levántanos y danos ese gozo día a día. Y que nunca perdamos esa salvación diaria, que nunca perdamos ese gozo a través de la salvación que tú nos entregaste, que lo dejaste en una cruz, que tú lo hiciste. También pedimos, Padre, esta noche por mi esposo que trae la reflexión. Utilízalo y que esta noche realmente toque nuestras vidas y realmente haga un cambio. Y si está en tus planes, que esta palabra, Padre, podamos reproducirlo para que los demás puedan saber de ti. Te adoramos y te honramos y te agradecemos infinitamente. Nos inclinamos ante ti, nos arrodillamos sabiendo que tú eres el Dios del universo. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, amada familia. Es un gusto y una gran bendición poder estar con ustedes en esta noche, una noche especial. Vamos a estar haciendo un análisis del libro de Hebreos, todo el proceso que se desarrolló dentro de este libro y la importancia establecida al Mesías prometido. Previo a ello, voy a pedirle a mi querido Dani, que está por ahí, que nos dirija con una alabanza especial para abrir este tiempo de estudio bíblico sobre el libro de Hebreos y cómo la manifestación del Mesías encontramos en este libro. Mi querido Dani, este es tu tiempo, un tiempo especial para adorar juntos. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, paz. No sé si me puede confirmar, si me pueden escuchar bien ahí. Sí, está muy bien. Ya, perfecto. Tuve un pequeño problema con la amplificación de la guitarra. Entonces, bueno, vamos a ver si todo sale bien hoy. Mis queridos hermanos, qué gusto poder estar una noche más con ustedes. Qué gusto poder estar aquí juntos para alabarle al Señor y también para aprender más acerca de su palabra. Qué importante recordar el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Esta canción dice que fue ahí donde nosotros fuimos redimidos. Nos recuerda eso, que la cruz es donde nosotros encontramos salvación. Y de hecho es la cruz la que le da sentido a todo lo que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad? Así que en esta noche acompáñenme a cantarle al Señor.
a través de esta canción. Si fue en la cruz que yo encontré la paz y el gozo que llenan, la gracia que lo cambió todo. Si yo encontré en Jesús, si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que yo encontré la paz y el gozo que llenan, la gracia que lo cambió todo. Si yo encontré en Jesús, si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Amén. Amén, qué bendición. Muchas gracias, mi querido Dani. Gracias por ese tiempo de la alabanza para poder reflexionar un poco más en este tiempo que estamos, este tiempo maravilloso de lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará en nuestras vidas. Y claro, lo que ya hizo con cada uno de nosotros. Muy bien, como decimos, 2 cucharas de caldo y manos a la presa. Abrimos el libro de Hebreos y es donde vamos a estar trabajando 100%. El libro de Hebreos. Así que sus Biblias, Biblia en mano, su cuadernito de apuntes, que vamos a tomar algunos detalles muy importantes de este libro de Hebreos. Lo primero que debemos entender de este libro es que su autoría, a ciencia cierta, no lo sabemos. Así que partimos con esa incertidumbre. No sabemos quién es el autor del libro de los Hebreos. No sabemos. Se ha acuñado al apóstol Pablo, pero con el paso del tiempo se ha observado que
realmente no es un escrito paulino por la forma como está escrito, por la manera como se ha establecido los detalles muy puntuales en el libro de Hebreos y también cómo trabaja el entendimiento del Mesías. Más bien se trata de un escribano que escribe al pueblo de los hebreos a ciencia cierta. Algunos dicen que probablemente a Italia, pero a los fieles en Italia. Sin embargo, no hay algo concreto. Lo que sí sabemos es que el autor del libro, es un gran teólogo. Ojo a eso, teólogo bíblico, no un teólogo que surgió a partir del siglo IV. No, 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 sino un teólogo en el tiempo antiguo, es decir, alguien que conocía el texto sagrado, sabía cómo el texto sagrado se desarrollaba y también cómo aplicar el texto sagrado propiamente dicho. Así que, amada familia, vamos a trabajar esto. Hoy vamos a trabajar esta línea, entendiendo la redención que fue dada en Yeshua HaMashiach, un estudio del libro de Hebreos, ¿sí? Vamos a entender un poquito el proceso de redención que fue dada en Yeshua HaMashiach. Así que ahí vamos a ver qué es la redención, por qué trabajo el término Yeshua HaMashiach, etcétera, etcétera. Detallitos vamos a ir dando en este tiempo. Así que juntos, vamos a hacerlo juntos. Así que ya está listo, ya abrieron sus Biblias en el libro de Hebreos. Ya estamos, muy bien, listo, papel y lápiz. Muy bien, como dijo ese profeta artista llamado Arjona, apunta la canción y él dice que se negó a escribir. Ok, vamos a ver, vamos a estudiar un poquito este precioso libro. Empecemos con el contexto. El contexto histórico del libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos responde una pregunta que va a surgir después de la destrucción del segundo templo. Ojo, ¿qué pasa? Más o menos por el año 68 llegan las fuerzas del Imperio Romano, especialmente con Tito a la cabeza. Vespasiano era si no estoy equivocado, estaba como el emperador propiamente, y Tito ingresa y destruye el templo. Desde el 68 hasta el 70 se desarrollan diferentes guerras que algunos dicen que inició desde el 67 con diferentes acciones y que explota esa guerra dentro de Jerusalén y se destruye el templo. Tito entra y destruye el templo, aunque algunos, en cambio, dicen que no fue específicamente Tito, sino que mientras huían en el alboroto, dice que cayó fuego, empezó a encenderse todo el templo, etcétera, etcétera. Pero hay ideas, otros le ponen este acontecimiento al primer templo. En fin, el hecho es que el templo es destruido, el templo literalmente desaparece. Pero ahora, la pregunta que surge al desaparecer el templo, especialmente para los judíos, es, ¿ahora dónde adoramos si ya no hay templo? ¿Dónde vamos a adorar si ya no está el templo? Es decir, ¿dónde usted va a adorar si ya no hay iglesia? Se cerró la iglesia. ¿Dónde usted va a buscar la presencia de Dios si ya no hay la casa de Dios como eran conocidos? Cada una de las religiones tiene su casa sagrada, tiene su lugar sagrado. Esto lo va a hablar Eliade de Mircea en su libro Lo Sagrado y lo Profano. Dice que cada religión en el mundo, especialmente en el mundo antiguo, tenía su lugar sagrado, tenía su lugar específico de adoración. Es por eso que los griegos tenían sus 12 casas de adoración de cada una de sus deidades y una casa principal que tenía que ver el templo principal de Zeus o Zeus, conocido en aquel entonces. También los romanos tenían sus casas especiales, lugares de adoración, especialmente a Júpiter.
Entonces cada uno tenía su lugar de adoración. Pero dentro de la línea hebrea, judía, también estaba la casa, el lugar donde iban a adorar, construido por Salomón, ¿sí? Reconstruida por Esdras y Nehemías, y también más adelante perfeccionado o hecho hermoso por el rey Herodes. Sí, Herodes metió su mano al templo y le dejó hermoso, como dice algunos de los escritos de Flavio Josefo, especialmente en las antigüedades. En ese libro hace referencia de que Herodes, como tal, Herodes va a dejarle hermosísimo al templo. Entonces la gente iba a adorar, la gente llegaba ahí a hacer sacrificio, pero ahora que no hay templo, se destruye el templo, años 70, ya no hay templo, esto después de Cristo. Ahora, ¿dónde vamos a adorar? Es la pregunta con que va a trabajar el libro de Hebreos. El énfasis del libro de Hebreos, después de hablar de ese contexto, de esa pregunta, y ahora qué vamos a hacer, dónde vamos a adorar, empieza con el énfasis en el sacerdocio y dice, ok, lo primero que debemos entender es que hay una manifestación mesiánica, hay una manifestación del Mesías prometido. Y esto se encuentra dentro de un proceso sacerdotal en el libro de Levíticos, en los sacrificios, pero al haber una ausencia de cualquiera de estas referencias y mirar solamente a los gentiles, ahora dice, hay una comunidad que quiere adorar, pero no hay templo. Por tanto, se apoya que la conclusión de la comunidad de los hebreos eran creyentes mesiánicos y empiezan a trabajar la idea del Mesías prometido, el Mesías como tal, como ese sacerdote, ese sacrificio y ese ser especial, y por tanto escriben en este libro de los hebreos, y sus destinatarios son hebreos creyentes del Mesías. ¿Ya? Una cosa es clara, que a partir del contenido de la epístola, es decir, de este texto del libro de Hebreos, la comunidad de hebreos estaba enfrentando la posibilidad de una persecución muy, muy intensa. Eso lo dice el capítulo 10, 32, 39 y el 12, 4, que usted puede irlo revisando más adelante, en donde se hace referencia que estaba como cierta persecución, y de hecho se desarrolla obviamente una persecución durante estos periodos tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué esta persecución? Porque los emperadores querían asir, destruir, quitar del mapa al pueblo de Israel. Entonces venía uno, atacaba a los judíos, venía otro, atacaba a los judíos. Aparece Nerón, ataca a los judíos. Aparece Vespasiano, ataca a los judíos. Tito, y todos empiezan a atacar. Claro, hasta que llegó uno que llega a ser la bestia, ¿no? Y ya lo habíamos explicado a los estudiantes de Apocalíptica un poquito esto, y aparece Domiciano. Ahí aparece Domiciano, y con Domiciano se armó una de esas revueltas tremendas. Y claro, más adelante nuevamente van a ser perseguidos hasta más o menos el año 140, donde literalmente hay una división ya completa entre los creyentes en el Mesías y los judíos, judíos propiamente dicho. Pero eso no vamos a entrar en la historia de hoy. Es solamente para ir entendiendo que hay un proceso de persecución. Por tanto, el libro también es un libro de esperanza. También es un libro que está diciendo, hey, en medio de la persecución, en medio de que ya no hay templo, ahora ¿dónde adoras? ¿Dónde buscas a Dios? ¿Dónde buscas la esperanza de la protección del Todopoderoso? ¿Dónde está esa esperanza? ¿Dónde hay esa protección? Entonces se da cuenta que el libro
tiene un contexto muy, muy importante. No es cualquier cosa el libro de Hebreos. Tiene un contexto que nos llama la atención, y cuando usted vaya a leer, entendiendo el contexto histórico, usted dice, qué hermoso libro. Oiga, qué maravilloso poderme a leer un libro que trae esperanza, un libro que me va a traer entendimiento. Si por A o B motivos no se abrieran las iglesias, lugar físico donde reunirnos para adorar, tener un entendimiento de un momento especial con Dios por el Mesías prometido. Eso es maravilloso. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. No tenemos un lugar físico, pero miren, a través de las redes sociales nos hemos unido, a través de esta plataforma habitual, estamos juntos para disfrutar la palabra de Dios, tener un momento juntos de conocimiento, de entendimiento de lo que Dios hace en nuestras vidas para una transformación integral. Eso es lo maravilloso de entender el libro de Hebreos en este proceso. Sí, pero continúa Isaías. Muy bien, continuemos ya. Ok, continuemos. Entonces, dentro de este contexto y basado en esa persecución, había algunas probabilidades que estaban siendo atacados y muchos de ellos empiezan a identificarse con el Mesías prometido, el Cristo. Claro, en griego, Christos, en hebreo, Hamashiach. Y algunos dicen, algunos historiadores, que probablemente había una consideración que se estaba dando dentro de las comunidades durante este tiempo de reducirle al Cristo, al Mesías, de ser un hijo de Dios a simplemente un ángel. ¿Y de dónde tomamos estas ideas? Estas ideas usted puede encontrarlo ya en el capítulo 1, especialmente desde el verso 5 al verso 14, en donde dice que el Mesías es superior a los ángeles. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero también hay que entender que hubo una comunidad, la comunidad de Qumran, en donde había un grupo de sacerdotes y todos que estudiaban el texto bíblico, el texto sagrado, y eran judíos, y muchos de estos judíos tenían línea de entendimiento mesiánico, los que estaban en estas cuevas de Qumran, ¿sí? Cerca del Mar Muerto. Y ellos establecen algo en uno de sus escritos. Ellos dicen que incluso el ángel Miguel, el arcángel Miguel, tenía un estatus superior al Mesías venidero. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Que saben que el Mesías prometido, no es superior a un ángel. Los ángeles o los arcángeles, ellos sí son los mero mero, al punto que decían que Miguel, el arcángel, era superior al Mesías. Por eso en el libro de Judas, ustedes van a ver que está Miguel al frente de la lucha contra el Satán. Y ahí esa lucha, ahí por el cuerpo de Moisés, ¿sí? Y eso es todo un pensamiento apocalíptico, escatológico, desarrollado ya con esos matices que estaban influenciados dentro del pueblo de Qumran, ¿sí? Dentro de este lugar de Qumran. Entonces, estos sacerdotes tenían como esas ideas, pero ustedes ven que hay un eco en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 5, hay un eco. Ahí también está diciendo, el Mesías no es inferior a un ángel, sino al contrario, el Mesías es superior a los ángeles. Y también vamos a ir entendiendo otros detalles. Ahora bien, cuando nosotros entendemos estos detalles, cuando nosotros ya captamos esta idea, nos nace una pregunta. ¿Por qué el Mesías es superior a los ángeles? ¿Por qué el Mesías va a ser superior a los sacerdotes? ¿Por qué el Mesías va a ser superior incluso a Moisés? Y el libro de Hebreos nos va dando esos procesos. Y miren algo especial aquí. Lo importante que se desarrolla. Número 1,
la superioridad de Yeshua. Voy a utilizar, amada familia, voy a utilizar el nombre antiguo, el nombre arameo de Jesús, que es Yeshua, que ayer ya habíamos estudiado un poquito en Pentateuco sobre los Shem, sobre los nombres, y Yeshua es más que un nombre, ¿sí? Es la razón, la causa, la prioridad, el por qué se manifiesta en este mundo, porque Ye viene de Yeshua, de Yahweh, y Shua, salvar, es decir, el mismo Dios salvando. Entonces voy a utilizar el término Yeshua. Y aquí entendemos algo muy hermoso. Yeshua es superior a los ángeles, capítulo 1, verso 5 al 2, 18. O sea que el autor de Hebreos se toma la molestia de escribir y establecer pruebas de superioridad, porque el momento que usted lee va a observar eso, hay pruebas de superioridad que el Mesías es superior a la manifestación angelical, es decir, está a un nivel mucho más alto, ¿sí? Por tanto, superior a los ángeles. Y cuando usted ve en el capítulo 2, verso 1 al 4, miren que hay una exhortación ante esta revelación y una exhortación muy fuerte, muy fuerte. Y vuelta en el capítulo 2 del 5 al 9, retorna y dice, ok, fue hecho menor que los ángeles, pero es superior a los ángeles. No es una contradicción, sino que eso vamos a observarlo en una exposición de Salmos 8, 4 al 6. Pero previo a esto, amada familia, fíjense lo que dice el capítulo 2 del 1 al 4. Y lo leo así rápido para que usted vaya tomando notas. Por tanto, es necesario que con más diligencia, ojo, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hey, llega un momento en el cual, y estamos llegando a ese tiempo, en el cual nos están diciendo, ¿saben qué? Ni chicha ni limonada con el Mesías, en este caso con Yeshua. No, no, no. Él era solamente uno más del montón entre los profetas o los muchos profetas. O incluso, hoy me puse con las barbas en remojo porque me llegó una información que en Israel ya se ungió al Mesías. Y eso me puso a temblar porque dije, ok, estamos en Pascua, estamos cerca de Yom Teura, que es el sonido de las trompetas, la fiesta del toque del shofar, que es lo que dice el apóstol Pablo, que la manifestación del Mesías prometido será en el momento del toque del shofar. Eso dice Tesalonicenses. Bueno, trompetas para entender en el contexto griego, toque del shofar. Y en Israel ya se ungió a un Mesías. Ustedes pueden encontrar en las redes sociales, busquen en YouTube el Mesías 2021 y ustedes van a ver algunas noticias que se están dando en Israel sobre el Mesías. Claro, dentro del contexto o el entendimiento judío, el Mesías siempre va a llegar en una era mesiánica, es decir, constantemente está viniendo el Mesías para el entendimiento judío. Aparece aquel que es sabio y todo lo demás, y el momento que muere por A o B circunstancias, entonces el Mesías pasa la posta, por así decirlo, a la siguiente era, y en la siguiente era vendrá un sabio que va a ser el Mesías. Y así se han dado hasta la fecha. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el mero de los Mesías y le libere a Israel y puedan construir el tercer templo. Pero ojo, ya están haciendo planes para el tercer templo. La pregunta es, ¿será que este Mesías, porque justo en Pesaj aparece el Mesías, cerca de Yom Teurá, la fiesta del sonido de las trompetas, aparece el Mesías? Un presidente, el de Francia, habla sobre el Mesías de Israel que se va a manifestar. El Papa
bendice al presidente de Francia, probablemente como el que va a controlar el orden en todo el proceso. Son especulaciones que establezco, que aparecen en las noticias, pero si vamos juntando algunos cabitos, vaya a ser, familia. Es bueno estar atento, como dice, con un ojito a las noticias y otro en la Biblia. Vaya a ser que se manifieste el Shoteg Mesías, el falso Cristo o el anticristo, como se establece dentro del contexto griego. ¿Por qué la importancia de enseñar del Mesías en el libro de Hebreos? Por esta causa, para que usted y yo no dudemos, sino que podamos entender quién es el Mesías, en quién hemos creído. Por eso dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos dejemos llevar, ¿ve? Por cualquier cosa. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Oiga, ¿por qué meten la salvación aquí? Si están hablando de los ángeles y del Mesías. Porque el punto clave es que la persona que ha entendido la salvación no se dejará engañar fácilmente de cualquier cosa, cualquier filosofía mundanal que nos llegue, o aún escondida desde el ámbito de la oscuridad de las tinieblas. Por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo siendo anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Recuerden, el Espíritu Santo es el espíritu de vida en la transformación de nuestro pensamiento. Es la acción directa del Espíritu abriéndonos el entendimiento para vivir la salvación. Eso es lo que nos lleva el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. Entonces, familia, ya hasta aquí nos está dando claves el libro de Hebreos para decir, ey, cuidadito, y te deslizas tú también a decir, ese hombre o ese fulanito de tal es el Mesías. ¿Por qué? Porque vamos a ver milagros, vamos a ver anuncios grandes de ese Mesías prometido. Y uno va a decir, ese mismo es. Ya vino el Mesías. No, cuidado. El texto nos dice, cuando venga el Mesías, todo será transformado. Hay una transformación integral, ¿sí? No es que solamente va a ser uno o dos, sino hay toda una manifestación. Algún momento estudiaremos, y es algo que estoy entre mente, ceja y ceja, la venida del Mesías, ¿sí? Eso va a ser un estudio que tengo entre ceja y ceja, poder estudiar cómo se va a dar la venida, qué manifestaciones se van a hacer y cómo prepararnos para ese momento específico. Pero como ustedes ven, el tiempo vuela. Ya estamos más de 35 minutos. Mejor continuemos. Sí, Isaías, siga nomás. Ok. Perdón. Entonces, vemos nosotros que hay una superioridad en ese ámbito, que Yeshua es superior a los ángeles. Aunque fue creado, humanamente hablando, inferior. Y eso lo dice en el capítulo 2, desde el 5 al 9. Veamos lo que dice Salmos 8, 4 al 6. Alguien que me ayude con Salmos 8, 4 al 6. Por favor. Salmos 8, 4 al 6. ¿Alguno de ustedes que por favor me pueda ayudar con el libro de Salmos? Mi querida Marce, veo que ya abrió el micrófono. Amén, soy yo, Jackie. Mi querida Buenas Jackie. noches, hermanos. Buenas noches. Digo que es el hombre
para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honor. Le hiciste señorear sobre las obras de las manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Excelente, muchísimas gracias. Este texto nos ayuda a entender que el hombre, al ser creado, el ser humano, Dios hizo algo muy especial que no hizo con los ángeles. Le dio señorío y libre albedrío, que ya explicaremos también algún momento qué es el libre albedrío. Es decir, que en esta exposición el salmista nos dice, ok, es verdad, nos hiciste poco menor que los ángeles, pero nos coronaste de honra y de Kabot, esplendor de Dios. Y Yeshua ha sido coronado con el esplendor de la divinidad. Y eso es importante. Habiendo sido hecho como nosotros, a Yeshua se le permite, se le da esa línea de abrirnos el entendimiento para ser salvos. En el capítulo 2, del 10 al 18, nos hace referencia a eso. Usted lo va a leer cuando tenga la oportunidad. Ahí va a hacer referencia que a través de él nos abre la apertura para que usted y yo tengamos la oportunidad de entender la salvación. Sin el Mesías no entendemos la salvación. Por eso la importancia de Yeshua, que nos abre, al nosotros decir te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador, lo que estamos haciendo es abriendo nuestro entendimiento para que la presencia divina en el Mesías nos permita entender el regalo de la salvación. Por tanto, Él es superior a los ángeles, porque ningún ángel se le ha sido dado que nosotros digamos, yo creo en el ángel Gabriel y se me abrió el entendimiento de la salvación. No. Pero el momento que yo digo, yo pongo mi emuná, mi fe, es decir, mi confianza, mi certeza, mi esperanza en el Mesías, en su enseñanza, en su vida, en su sacrificio, es decir, en su ser integral, inmediatamente empieza a abrirse el entendimiento y digo, wow, qué increíble lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué más está dentro de la superioridad de Yeshua? Es superior a Moshe. Y Moisés mismo lo dijo, ¿sí? Y eso lo vamos a revisar cuando estudiemos el Pentateuco, cuando él dice, vendrá uno superior a mí. A ese escuchar, a ese oír, porque es el que trae la salvación. Si usted ve desde el capítulo 3, desde el 1 hasta el 4:13, nos habla acerca de esa superioridad. Vean el 3:3. Porque de tanta mayor esplendor, Kabot, que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que lo hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Mira el 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero el Mesías, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza, la gloria y la esperanza. ¿Qué nos está queriendo decir aquí el texto? ¿Qué importancia tiene este texto? La importancia es que usted y yo ahora somos casa, somos templo. ¿Sabía eso? ¿Qué pasaba en el contexto del libro de Hebreos? Ya no hay templo, ya no hay la casa. Y dice, ok, aún Moisés en todo su esplendor solo vino a preparar la casa. ¿Por qué? Porque él desarrolla por primera vez el tabernáculo, dado
enseñanza de parte de Dios, ¿sí o no? Desarrolla el tabernáculo, está en el desierto. Por eso es importante el contexto también del Antiguo Testamento, ir entendiéndolo. Recibe eso. Moisés construye el tabernáculo. Pero ¿qué pasó? Del tabernáculo le cambian al templo, el templo es destruido, ahora no hay templo. ¿Y qué es lo que va a decir el autor de Hebreos? ¡Ey! Ahora su cuerpo, usted, su ser interno es la casa. ¿Y quién va a morar ahí? El dueño de la casa. ¿Y quién es el dueño de la casa? El Mesías, el Dios prometido. ¿Se da cuenta? Por eso la superioridad a Moisés. Hay uno superior, a ese oíd, a ese escuchar. ¿Por qué? Porque lo que él nos enseña, es decir, lo que el Mesías nos enseña, nos ayuda a conectarnos en lo profundo de nuestro ser con la presencia divina. Por eso hay un midrash, y en ese midrash dice lo siguiente. Dice Dios, ¿dónde pondré mi presencia? Y los ángeles estaban alrededor en este midrash y le dicen, realmente es difícil poder darte respuesta, oh Dios. Y dice, si lo pongo en la montaña más alta, de cierto el hombre aprenderá a escalar y llegará a mi presencia. Si lo pongo en lo profundo del mar, aprenderá a bucear y llegará a mi presencia. Si lo escondo en lo recóndito de la tierra, hasta allí llegará el hombre y encontrará mi presencia. Ya sé dónde voy a ponerle. Voy a poner mi presencia en lo profundo de su corazón, porque es el único lugar donde no se arriesgará a buscar. Porque el momento que buscamos en lo profundo de nuestro corazón, lo primero que hacemos es escudriñar cómo está nuestra vida. Y a medida que vamos avanzando en lo profundo, vemos que no somos dignos, pero su presencia está en nosotros. Me encanta ese midrash, me encanta porque el pensamiento teológico que se desarrolla bíblicamente hablando es así. Porque desde lo profundo, dice el Evangelio de Juan, correrá como ríos de agua viva el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y esto hablaba el Mesías, pero aún no se había manifestado el Espíritu, aún no se manifestaba. Pero ¿dónde estaba? Desde el interior correrán, fluirá como ríos de agua viva. Es la idea que se trabajaba dentro del Antiguo y el Nuevo Testamento. El Espíritu, la presencia divina de Dios, está en cada uno de nosotros. Ahí está la casa. Por eso el libro de Corintios va a decir el apóstol Pablo, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo, el hierón de Dios? Interesante, ¿no? Entonces va trabajándose esta idea, ahora no hay templo y el templo es nuestras vidas. Continuemos, que el tiempo vuela y apenas estamos trabajando una partecita. Muy bien, usted puede revisar un poco más sobre la exhortación en el descanso, Shabbat y la salvación, que va desde el capítulo 3 al 7 al 4:13, en donde usted puede ir entendiendo el proceso de ese descanso, que es el reposo, Shabbat. Y aquí hay algo muy importante. Shabbat no es sábado. Eso que quede claro, familia. Shabbat no es sábado. Se le tradujo como sábado al griego y luego al latín. Y del latín, el momento que hicieron al alemán, que fue la primera traducción que hizo Martín Lutero, y de ahí se estableció al resto de traducciones. Pero Shabbat no es sábado. Shabbat significa cese de actividad para adorar. Punto. Y al ser cese de actividad para adoración, por eso el Shabbatón en el tiempo del Mesías cayó día jueves. ¿Se acuerdan de eso que habíamos hablado acerca de la resurrección y la muerte?
Shabbatón cayó jueves. De ahí hicieron Shabbat, día viernes, que era el nuevo proceso en Pesaj. ¿Sí? Eso es un poquito que habíamos estudiado sobre la resurrección. Entonces aquí nos muestra que el Mesías, Yeshua, viene incluso a ser Señor del sábado o Señor del Shabbat, cese de actividad. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando usted cese su actividad para adorar, recuerde las enseñanzas del Mesías. Y claro, ¿cuánto tiempo dedicamos para adorar? El domingo, 3 horitas. Si es que se da, 3 horitas, ¿no? Y ese es nuestro famoso Shabbat. Salimos de ahí, ve, y vamos a la pachanga, vamos a comer, vamos a hacer fiesta, vamos esto y aquello. Como ya adoré en la mañana, y algunos incluso dicen, pastor, haga más temprano para tener la tarde libre. Y así algunos, como dice, hay ese dicho, al que le tocó, tocó, ya no es culpa. Pero es eso lo que hacemos. ¿Y el Shabbat qué es? Si cumplimos el Shabbat bíblico, estableceríamos desde más o menos entre las 4, no sé, aquí en el Ecuador, cuando sale la primera estrella. Parece que es tipo 6 de la tarde aquí en el Ecuador, que está apareciendo la primera estrella junto a la luna, que es típica esa estrella. Ahí empezaría Shabbat. Toda la noche, todo el día siguiente, hasta la tarde a esa misma hora. Eso es Shabbat. Ese es el día de descanso. Estamos hablando de 24 horas, familia. ¿Y cuánto tiempo estamos en la iglesia? 3 horitas. Quejándonos. Este pastor como predica de largo, qué bestia este pastor. Yo que ya tengo que ir a cocinar. Ya tengo que ir al KFC. Es que me espera la familia. Y algunos ni siquiera van a la iglesia. Viene el feriado, vamos a la playa. Fin día de cese de actividad de adoración. ¿Se acabó? Pero aquí nos muestra el texto. El Mesías es superior al Shabbat. O sea que cuando buscamos la presencia de Dios, ese día lo dedico a buscar las enseñanzas del Mesías para transformación de mi vida. Punto. Es un día para estudiar, conocer, buscar la presencia del Dios Todopoderoso y restaurar mi hogar y mi familia. Entonces miren, el Mesías tiene esa representación en nuestras vidas. ¿Y qué más nos decía, a más del Shabbat? También nos hacía referencia a la salvación, que eso ya nosotros lo hemos conocido. ¿Qué más es superior? Yeshua es superior a los sacerdotes de la línea de Aarón. Usted va en el capítulo 4, miren que estamos haciendo un análisis así rápido. Hay una pregunta que nos hacen, dice, Doc, ¿tiene que ser un día específico? Puede ser todos los días. Un día específico, 6 días trabaja, el 7º es su día de adoración. Nosotros hemos establecido, por ahora, hasta entender claramente los procesos, se ha establecido días domingos. ¿Sí o no? Todos en Latinoamérica han establecido día domingos. Pero si hay personas que quieren hacer el día sábado, lo puede hacer. No le hace más santo por hacer el sábado, no le hace más santo por hacer el domingo. El hecho es que usted debe cesar ese tiempo, todo tipo de actividad para adorar. Punto. Esa es la importancia, que usted dedicó ese día para adorar. También está el punto de comunión, es decir, que no es solo usted, sino también hay un grupo de personas que se ponen de acuerdo. Y como dice el texto, si se ponen de acuerdo 2 o 3 más en la tierra, se hará en el cielo. Es decir, se pusieron de acuerdo a hacer cese de actividad en ese día para adorar. Entonces, delante de Dios
hay la transformación de vida que se esperaba, porque lo hicieron en grupo, se pusieron de acuerdo para adorar, ojo, para adorar. Ahora, si usted viene y me dice, no, es que este lunes puedo, la otra semana, no, lunes ya no, miércoles ha de ser, viene la otra semana, jueves, viene la otra el domingo, no hay orden, y Dios es un Dios de orden. Por eso, si establecemos ese tiempo de cese de actividad, sea para adorar y seamos ordenados. ¿Sí? Eso es muy importante en el proceso. Muy bien, familia, continuamos. Sí, Isaías, por favor. Muy bien, la superioridad desde el ámbito, la línea sacerdotal. Y aquí hay algo importantísimo, importantísimo que debemos entender. Más o menos a qué horas murió el Mesías, tipo 3, 3:30, 4 de la tarde. ¿A qué hora resucita? ¿O a qué hora debería haber resucitado? ¿Y qué día? Ahí les quiero ver, ya aprendimos eso el día martes. Hasta hicimos el cuadrito. Parece que el martes mismo hicimos el cuadrito de la resurrección. A ver, ¿a qué hora? El sábado, muy bien, el sábado de acuerdo a nuestro calendario gregoriano. ¿A qué hora más o menos? 6 de la tarde, dice Anita Escudero. Muy bien. Realmente el horario judío, el cambio de la luna es entre las 3 a 4:30. ¿Sí? Entre ese horario, entre las 3 de la tarde y 4:30 de la tarde. Y justo en ese horario, pilas, anote, escriba, el cambio del sumo sacerdote en Pesaj, en Pascua, el cambio del sumo sacerdote en Pesaj, Pascua, se desarrollaba en el Shabbat, al finalizar el Shabbat de Pesaj, el sábado de Pascua. Es decir, que justo cuando está terminando, tipo 3:30, 4:30, entre ese periodo, justo ahí se hacía el cambio del sumo sacerdote de ese año, el Gadol Cohen, dicho en hebreo, el sumo sacerdote de ese año. Como el Mesías resucita justo en ese horario, el escritor de Hebreos nos hace una hermosa reflexión teológica y nos ayuda a entender que ahora él, es decir, el Mesías, al resucitar justo en ese periodo, él es el Gadol Cohen, el sumo sacerdote. Oiga, qué hermoso. Entonces tenemos sumo sacerdote y es superior a cualquier línea de los sacerdotes de Aarón, de los levitas. Y por eso llega a ser comparado con ¿quién? El primer sacerdote que aparece en la Biblia, Melquisedec. Melech Sedec. Melech rey, Sedec justo. El rey justo. Ah, qué hermoso. ¿Se da cuenta que cuando vamos entendiendo así la Biblia y uno dice, qué bonito, pues así da gusto entender las Sagradas Escrituras? Porque ahora entiendo por qué llega a ser comparado como Melquisedec, ahora entiendo por qué llega a ser el sumo sacerdote por causa de la resurrección justo en el horario del cambio sacerdotal. Maravilloso. Lindo. Pastor, una pregunta. Sí, mi querido Franklin. El momento en que hay la crucifixión del Señor y se rompe el velo del templo, la cortina esa, se está rompiendo, dando paso al lugar santo y santísimo. Es decir, ahí desaparece el sacerdote. ¿Sí? Así es. De hecho, no desaparece el sacerdote como tal, sino que hay un símbolo mucho más profundo que eso, mi querido Franklin.
¿Cuál es el sentido? El momento de la muerte del Mesías. Ya habíamos explicado un poquito de los datos históricos de que no es en la cúspide de la calavera, o la calavera, perdón, no es en la cúspide donde es crucificado, sino es más abajo, es decir, por donde pasaban muchas personas, era un camino que estaba ahí antiguo que cruzaban para poder decirle, hey, miren, él es el Mesías prometido, y por eso leían hasta lo que estaba escrito, ¿sí? Pero dicen algunos arqueólogos y algunos investigadores, y se ha desarrollado teorías, que debajo, es decir, más profundamente hay cuevas, y en esas cuevas, pilas a esto, dicen estos arqueólogos que probablemente está el Arca de la Alianza. Por tanto, cuando segrega la sangre, el Mesías, se abre la tierra en el terremoto, la sangre del Mesías cae justo en el arca del pacto, desarrollándose el sacrificio pascual, el sacrificio perfecto, porque recuerden que llevaban la sangre del sacrificio para ponerle en los cuernos del arca del pacto como ofrenda delante del Señor. Cae la sangre del Mesías, eso dicen los arqueólogos hoy por hoy, y poco a poco van afirmándose estos detalles. Claro, no permiten abrir esas cuevas los judíos por razones obvias. Se construye el tercer templo. Una vez que esté el tercer templo, van a ver que va a aparecer el arca, y eso va a ser llamado milagro. Van a ver ese proceso. Muy bien, muchas gracias, mi querido David. Él pone el nombre de Ron White, que hace una investigación y menciona que él estuvo cerca, dice. Ajá, muy bien, muchas gracias por ese comentario, mi querido David. Entonces, miren, ahí está. No solo llega a ser sacerdote, sino llega a ser el sacrificio perfecto, pero con la ruptura se rasga el velo del templo, lo que hace es ingreso directo Adiós. al Padre. Directo. O sea, ahora hay ingreso directo. Ya no hay la necesidad de un intercesor que vendría a ser el sacerdote. Claro, no desaparece el sacerdote, no desaparece el sacerdocio, pero la intercesión ya no lo hace el sacerdote. Ahora puede hacerlo usted directamente. Eso es lo excelente en este proceso, ¿sí? Entonces esto es hermoso. Miren cómo vamos entendiendo, cómo vamos ampliando este conocimiento y cómo nos vamos sintiendo más contentos, más alegres, más felices de saber en quién hemos creído, a quién hemos recibido. Mi querida Isabel tiene una pregunta. ¿No? No solo ok, perdóneme. Muy bien. Continuemos. Sí, Isaías, continúe. Sigamos. Entonces tenemos que Yeshua es superior a los sacerdotes. Cuando usted tenga su tiempo, por favor, revise todo esto que está en la diapositiva. Yeshua es el gran sacerdote, las cualidades de un sacerdote que va desde el 5, del 1 al 10. Y aquí viene algo importantísimo dentro del proceso sacerdotal, el desarrollo de la madurez. Oh, esto no nos gusta. Como se diría, hasta ahí está chévere, Isaías, pero ya hablarnos de la madurez espiritual como que no. Vamos al 5. Desde el verso 11 al 6:12. Dice así el verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Se da cuenta? Está diciendo, vean,
les estamos explicando bonito y probablemente hoy también yo les estoy diciendo, miren, les estamos explicando, solo falta hacerlos con manzanitas, ¿no? Y decir, miren lo maravilloso del Mesías. Está hermoso. Pero fíjense, ¿qué dice el texto? Se han hecho tardos para oír. Pero aquí el oír uno diría, es tardos para escuchar. No, el término en griego es akuo, así, akuo con K. Y akuo significa escuchar con entendimiento para cambiar la vida. Oiga, qué lindo el griego también en su uso en el libro de los Hebreos. Akuo, escuchar con entendimiento para cambiar la vida. Entonces nos está diciendo aquí, se han hecho tardos de escuchar con entendimiento para demostrarlo en su estilo de vida. Por eso es la confrontación a la madurez. Porque ¿qué es la madurez? Escuchar la palabra de Dios con entendimiento para hacer un cambio de vida. ¿Dónde está la madurez? En el cambio de vida, en la transformación de vida. No en el conocimiento, yo estoy lleno del conocimiento de la palabra de Dios. No, eso es meterse a ser religioso nada más, o un fanático. Y el fanatismo no va por esa línea. La madurez espiritual es conocer la palabra, escuchar la palabra de Dios, discernirla, entenderla y aplicarla en mi estilo de vida, cambio de vida. Ahí estamos probados la madurez. Por eso el término, y escuche bien, arrepentimiento, viene del término griego metanoia. Meta es la raíz que significa cambio, transformación. Noia es una segunda raíz que viene de nous, que traduce como mente. Y para un griego, especialmente los filósofos del tiempo antiguo, significaba el cambio, transformación de la vida, o sea, era integral. Al hablar de nous mente, la mente es la vida. Entonces, el arrepentimiento es cambio de vida. El arrepentimiento es transformación de vida. No es ponerse a sufrir, a llorar y darse golpes de pecho. Eso es remordimiento. Arrepentimiento es cambio de vida. Cambio de vida. Entonces aquí nos está diciendo, la madurez va en esa línea. Arrepentimiento constante, es decir, constantemente cambiando su forma de pensar y entender. Pero ¿gracias a quién? A las enseñanzas del Mesías. ¿Se da cuenta la importancia del Mesías en el proceso? Todas las enseñanzas que él nos da, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todas esas enseñanzas, usted le escucha y la va aplicando. Y si algo no entiende, tiene que ir obviamente al Antiguo Testamento, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús lo único que hizo, Yeshua lo que desarrolló, era darle el sentido pleno del mandamiento, de la ley, lo que está en el Antiguo Testamento. Eso es lo que hizo, no lo digo yo, lo dice Mateo capítulo 5, verso 17. Yo no vine a abolir la ley, vine a darle el perfecto entendimiento, la plenitud. ¿Sí? Aunque en la traducción dice vine a hacerle pleno. ¿Sí? Entonces, él dio sentido. Y eso es la línea que nosotros tomamos. Esa es la línea que nosotros compartimos. Es decir, Yeshua mostrándonos la madurez, la vivencia de la madurez, estilo de vida, forma de vivencia. Desde el 6, 13 al 20, vemos nosotros esa promesa, esa certeza de la promesa de Dios, que tiene que ver con la salvación. Y el 7 se enfoca, capítulo 7, a lo que ya hemos dicho, al Melquisedec, al sumo sacerdote. Melec, rey, Sedec, justo, el rey justo. ¿Y de dónde era Melquisedec? Ahí les quiero ver. A ver, vamos, ¿de dónde era Melquisedec? De Salem. De Salem, muy bien, pastor, muchas gracias. Es de Shalem. Y Shalem
tiene la misma raíz hebrea que Shalom. Y Shalom significa restauración, transformación. Entonces, la unión de esta línea del Melquisedec, de la tierra de Shalem, está diciendo ahora es el sumo sacerdote que nos transforma la vida. Oiga, qué hermoso. El sumo sacerdote que transforma nuestra vida. Oiga, si después de esto usted dice yo no creo en el Mesías, yo mismo le doy un cocacho. Por favor, permítame acercarme y darle así como hace don Ramón al chavo. Si después de esto dejamos de creer en el Mesías y ya decimos, no, ya el Mesías no, nada que ver, mejor me hago judío. Hasta los judíos creen en el Mesías, claro, el Mesías que ellos esperan, pero creen en el Mesías. Pero si nosotros teniendo tan grande revelación no la aprovechamos hoy, imagínense, disfrutemos la salvación en el Mesías prometido. Hermoso. Mejor continúo porque ya me estoy poniendo un poquito ahí todo emocionado. El orden sacerdotal, capítulo 7. Veamos ahora a Yeshua como el gran sumo sacerdote. Bien. 8:1 al 10:18, la exposición está en Jeremías. Jeremías 31 al 34. Alguien que me ayude con la lectura, por favor. De Jeremías, capítulo 31 al 34. Amén. Ya. Amén. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero Excelente. ¿hasta ahí? Sí, muchas gracias, hasta ahí. Miren lo que dice, va a haber nuevo pacto, pero ese nuevo pacto no es el mismo que se ha hecho. Claro, el término ahí no nos ayuda mucho la traducción, porque no dice nuevo pacto, dice yo renovaré el pacto, ¿sí? Y claro, la palabra puede ser traducida entre uno de sus múltiples traducciones, puede ser traducido como nuevo, pero en realidad lo que es renovación. Dice, yo renovaré mi pacto y no haré un pacto como lo había hecho con sus padres, sino será un pacto renovado, diferente, distinto con ustedes, pero tiene la misma esencia. El pacto mantiene la misma esencia, pero en renovación. Y eso es lo importante. Hay un nuevo santuario y ahora hay un pacto renovado. ¿Y quién es el mediador? El sumo sacerdote. ¿Y quién es el sumo sacerdote? Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Yeshua HaMashiach, el Mesías prometido. Entonces Él es el nuevo santuario, Él es el pacto renovado, es el mediador en nuestras vidas, y ya el santuario antiguo ha dejado de ser. ¿Por qué? Porque ya no está más el templo, porque fue destruido. Y ahora lo único que queda es que habita en cada uno de nuestros corazones. Habita el Mesías en nuestros corazones. Por eso viene a ser el mediador. Por eso viene a ser el sumo sacerdote. Y ahí es lo que estuvimos hablando, justamente, mi querido Franklin. Hablábamos ya de esa temática, estuvimos trabajando ya esta temática hace unos segundos. Es el mediador, es el sumo sacerdote. Así que familia, no estará buscando al angelcito Gabriel para pedirle que por favor me haga el milagro. O lo que se dice o se enseñaba antiguamente, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Sí? Hasta nos aprendimos de memoria, porque ya el ángel, ya entendemos que el ángel no es superior al Mesías.
Ahora, ¿qué debe decir? En las enseñanzas del Mesías, sea Dios protegiendo nuestras vidas. Es decir, tengamos a partir de ahora un entendimiento más claro y directo con el Abacadosh, el Santo bendito sea, el Dios Todopoderoso. Porque en Melquisedec, que es Yeshua HaMashiach, el sumo sacerdote, estamos conexión directa. Ya no necesita. ¿Recuerdan o han visto? Yo creo que lastimosamente la nueva generación, ahí veo junto a mi querido René, una nueva generación que le acompañan. Probablemente ellos no sepan esto. Pero ¿se acuerdan en la antigüedad cuando recién empezaba a ver los teléfonos? Había una operadora. Uno llamaba y llamaba primero a la operadora. Y la operadora se encargaba de conectar a la persona o al número a quien llamaba. Claro, ahora directamente la llamada, WhatsApp, y aquí estamos, ¿no? Pero en la antigüedad se necesitaba de un intercesor, la operadora, para de ahí poder redireccionarlos. Tenga en mente lo mismo que sucedía antes de la destrucción del templo. Necesitaban llegar al templo, hacer el sacrificio como mediación, pero ahora dice, ya no necesitan mediación. Ahora es directo. Así que la nueva generación hoy tiene llamadas directas. Agarra el celular, marca aló, enseguida. Eso, así como ahorita, aló, y me hace la nena de René, me hace aló, y ahí estamos. Estamos conectados, pero antes no había esa facilidad. Así pasó. Antes no había conexión. Ahora tenemos conexión directa con Dios. Maravilloso. Ahora usted no necesita decir, soy judío para conectarse con Dios. Ahora usted puede tener una relación íntima, personal y directa con el Padre. Eso es lo que hace mediador, el sumo sacerdote, el Mesías, el sacrificio perfecto que es Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Tercero, Jesús como expiación perfecta. Y usted me preguntará, y ahí mi hermana Sonia, estamos conectados ahí telepáticamente, y me hace una pregunta. Y yo le digo, mi hermana Sonia, excelente esa pregunta. ¿Qué es la expiación? Y yo les digo, la expiación es que alguien se ponga en mi lugar para recibir mi juicio. Que alguien esté en mi lugar. Lo que a mí me tocaba vivir, lo que a mí me tocaba recibir, ahora ya no lo recibo. Porque hubo alguien que se puso en mi lugar. Es como que le voy a juzgar a mi hermana Isabel King allá en Italia. Pero cuando le voy a hacer el juicio, viene alguien y dice, ey, momentito, no le juzgues a ella, júzgame a mí. Y se pone en lugar de ella. Y yo como juez justo digo, no, es que ella merece el juicio. Y dice, no, es que yo ya pagué por ella. A mí me vas a juzgar. Es lo que hizo el Mesías. Y es lo que usted va a encontrar la explicación a partir del capítulo 9 de Hebreos. Es el sacrificio de expiación. Tomando una exposición del libro de Salmos, del verso 46:8, y también de Levítico 4, que es los sacrificios. Si usted revisa el texto desde el capítulo 9:11, usted se va a encontrar que ahora el Mesías, que es el sumo sacerdote, viene a ser mucho más amplio y más perfecto tabernáculo, es decir, templo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y miren desde el 12, hoy es hermoso, lea el 12 conmigo, revise el 12, 9:12.
y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Se da cuenta? Ya no hubo sacrificios. ¿Por qué? Porque el templo ya no estaba más. Y dice que ahora por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, miren el 14, cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Ruaj eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará. Y ahí subraye eso. Escríbale, no sé, hágale un círculo, no sé, hágale cualquier cosa ahí, pero que se note. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Sirváis al Dios vivo. Ah, entonces la expiación, esa entrega perfecta del Dios Todopoderoso, esa entrega completa del Mesías, se pone en su lugar. Ah, pero usted no se va pues a estar raspando el estómago, diciendo, qué lindo, ya él le juzgó, él murió por mí, ya por mis pecados y yo soy libre. No, ¿qué dice el texto? Es para que ahora sirvamos servicio a Dios. Usted pensaba que se iba a librar. No, 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 no. Usted fue salvado, fue redimido para que a partir de hoy sirva sin obstáculos a Dios. Sirvamos sin obstáculos a Dios. ¿Se da cuenta lo hermoso? ¿Se da cuenta lo maravilloso? Que hoy puede servir sin obstáculos. Así que ninguno de los que estamos aquí y los que van a ver en las redes sociales nuestra enseñanza, ninguno puede decir, es que yo no sabía. No, es que yo soy salvo y solamente me voy a la iglesia porque está chévere y ahí escucho, pero como ya me salvé, ya. Hay un propósito. El propósito se llama servicio. Servir. ¿En qué está sirviendo usted? Buena pregunta. Claro, usted dirá, ahorita estoy en pandemia. Ok, está en pandemia. Pero aún en medio de la pandemia usted puede servir a alguien y ser de bendición. Y así cumplir el propósito divino. ¿Se da cuenta? Podemos hacerlo. Podemos hacerlo, familia. Muy bien, continuemos. Isaías, siga, que ya se llevó muchas horas. Lo otro que debemos entender es que al ser el mejor sacrificio, también es una promesa de vida. El 9:15, veamos qué nos dice el 9:15. 9:15, volvamos un poquito, por favor. Retrocedamos un poquito al 9:15. Perdón, me adelanto al 9:15, no estoy retrocediendo. Dice el 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Claro, ahí es de un pacto renovado, que es la palabra propia. No es nuevo como tal, sino es renovación. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto o el pacto antiguo, los llamados reciban la promesa de la herencia de la vida eterna. O sea, ¿cuál es el pacto renovado, familia? A ver si entendemos. El pacto Póngale un poco de desinfectante en el piso nomás. O el pacto de renovación, parece que mi hermana Marlene quiere decir algo, mi querida pastora Marlene. ¿Está muteado? No, al parecer no. Muy bien. Entonces, ese pacto especial es la promesa de la salvación. ¿Cuál es el pacto de renovación, familia? ¿Cuál es el pacto? El pacto es el pacto de la salvación.
nuestra querida Eli que se conectó. Estamos en el libro de Hebreos, capítulo 9. Estamos haciendo un análisis de la vida de Yeshua en el libro de Hebreos. Algo así muy rápido, porque hay mucha tela por cortar de tantas cosas maravillosas en el texto de Hebreos. Pero fíjense, el pacto de renovación, la herencia eterna, se llama salvación. Somos salvos en Él. Somos salvos. Es un regalo que Él nos ha dado, que recibimos porque Él intervino, porque Él se puso en medio del proceso. Nos dio la oportunidad de tener salvación, que es la herencia eterna. Esa herencia nadie nos puede quitar. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Nada nos puede separar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Yeshua HaMashiach, en Cristo Jesús. Hermoso. Hay una pregunta que me hace mi hermana Eli: ¿por qué no hay el libro de Hebreos en la Tanakh? Porque es del Brit Hadashah. Por eso no hay en la Tanakh. La Tanakh es Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es Brit Hadashah. Entonces, por eso no hay en la Tanakh, pero sí hay en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, está el libro de Hebreos. Ahí está presente. ¿Sí? Ok. Continuemos, que ya estamos cerca a finalizar. Tenemos solo 7 minutitos, así que ténganme paciencia y estaremos finalizando. Cuarto punto, y este es el último: llamamiento a seguir a Yeshua en fe y perseverancia. Cosas muy importantes. Número 1, la emuná. Y aquí explico para las personas que son nuevas. Emuná, traducción al español: fe. La emuná, atención ahí, pilas. Emuná tiene 3 directrices importantes. La primera es confianza. ¿Sí? Confianza. ¿En quién? En Dios, en su acción. Número 2, fidelidad, que es: yo soy fiel a Dios, así como Dios es fiel a mí. Y tercera línea de la emuná es esperanza. Yo tengo esperanza en Dios. Como Dios tiene esperanza en nosotros. Por eso nos mantiene con vida. Nos da siempre una oportunidad. Y aquí hay algo hermoso. Emuná viene de una raíz muy antigua, acádica. Del acadio Elul. Sí, así es. De una raíz muy antigua, Elul. Y Elul significa entrenamiento. Por tanto, la fe es un proceso de entrenamiento. Oiga, qué lindo. Dios nos entrena. Y por eso dice que seremos puesta a prueba, porque en la prueba será probado nuestra fe. Oh, es probado nuestra fe. Ahí está el entendimiento de Muná. Por tanto, usted y yo debemos entender algo. Hay un llamamiento a seguir a Yeshua en fe y en perseverancia. No lo digo yo, ahí están los textos que usted puede encontrar en el libro de Hebreos. Tener confianza al entrar al santuario, capítulo 10, 19 al 25. Ahora en el Mesías tenemos esa confianza. Usted puede irlo leyendo más adelante. También hay que persistir en el proceso, pero tenemos que abandonar el pecado. No continuemos en el pecado, porque el del 26 al 31 es duro. Leamos este punto, así nos pasemos de la hora y media que hemos establecido para esta enseñanza. Ahí les pido disculpas por su tiempo, pero miren lo que dice
Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31. Yo les leo. Porque si pecáramos voluntariamente, ojo, ya conociendo, ya con conciencia, ya con entendimiento, pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto se llama el din, el juicio que cae sobre cada persona. O sea, de que le llega si ahora peca sabiendo que no tenía que pecar en esa línea. Y usted dice, es que se me chispoteó. ¿Qué se le chispoteó? Nada. Le va a caer el juicio, el din. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo? Ve el 29 así subraye, píntelo aunque sea. Que sea fosforescente para que le brille a los ojos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado e hiciere afrenta al Ruach de la gracia, al Espíritu de la bondad inmerecida? Sería una traducción más aceptable. ¿Se da cuenta esa pregunta? O sea que cuando usted y yo, y ahí entran los procesos de la línea del no perdón, el momento que usted y yo, entendiendo la bondad inmerecida de parte de Dios, comprendiendo la vida del Mesías, el sacrificio del Mesías y todo lo que Él representa, decimos, ya no quiero saber nada de ti. Decimos, ya no quiero vivir para ti. Decimos, ya no quiero recibir de tu bondad y me alejo de ti. Habrá un horrendo castigo. Ojo, no porque Dios castigue, sino es causa-consecuencia. ¿De qué? De que usted se aleja de Dios, cae en sus delitos y pecados y le viene el guantazo, le cae el guante. Usted recibirá la retribución de sus pecados. Así de práctico. Por eso, después de haber estudiado el texto sagrado, yo entiendo algo. Dios no castiga. Y usted me dirá, pero todos los textos de la Biblia parecen que Dios castiga. No, porque el término no va en línea de castigo, como alguien, no hiciste eso, toma, yo te castigo, porque yo soy el duro. No, 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 no. Permite las consecuencias de nuestros actos. Y a eso se le ha traducido como castigo. Permite las consecuencias de nuestros actos. Así que, cuando usted esté pasando por un momento de crisis, de dificultad, que usted sabe que usted fue el causante de ese proceso, no diga Dios, no me castigues. No, Dios simplemente ha permitido las consecuencias de sus actos. Y eso es juicio, din. Claro, hay otro juicio que es juicio del alma, que eso no lo vamos a explicar en este momento. Y ahí entran los procesos de Gilgul y entra otros tipos de procesos en cuanto a la destrucción del alma. Que eso será para un estudio del alma en todos sus ámbitos. Pero mire lo que dice el verso 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y el 31, que a mí siempre, cada vez que estoy a punto de hacer algo que yo sé que no es correcto, me viene esto. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y hasta ahí me llegan las ganas de hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Ese es mi freno. Voy pero así a toda viada y de una me frena pero como una pared. Y dice, ey, Isaías, horrenda cosa
es caer en manos de un Dios vivo. ¿Sí? Así que estemos atentos a esos detalles, amada familia. Muy bien. Perseveramos en la fe bajo presión, y mientras más dificultades tenemos, más fe, más confianza, más fidelidad tenemos al Padre porque estamos siendo entrenados. Dentro de eso hay 3 líneas. Como fue en el pasado, también en el futuro, causa-efecto en los procesos. Usted puede encontrarlo, lo que dice en el libro de Habacuc, también 2, 3, 4, sobre esa temática del 10:32. En el verso 2, en el punto 2, la fe y sus ejemplos destacados, que ya va desde el capítulo 11, la fe, la emuná, propiamente dicha. Y en el 12:1-3 vemos el ejemplo supremo de Yeshua. Dice así: por tanto, es decir, como una conclusión de ahí, nosotros también tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la emuná, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Elohim. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos un ejemplo de perseverancia constante, de perseverancia en el Mesías. Motivación para perseverar. Exhortación a una vida santa en el capítulo 12. Y en el 12, 18 y 19 hay una advertencia. Aunque nos motiva, aunque nos levanta, hay una advertencia. Y esa advertencia es mantenernos en el Mesías. Esa advertencia es mantenernos en él. En resumen, y con esto concluimos. Dios habla por medio de su Hijo, todo por el Hijo. La salvación nos presenta, Él es el autor de la salvación. El 3:1, Yeshua, Moisés, el reposo. Yeshua siempre trajo lo mejor y es lo excelente para nuestras vidas. 4:14, Yeshua, sumo sacerdote, aún en medio de la apostasía, llega a ser el Gadol Cohen, el sacerdocio de Melquisedec, mediador de un mejor pacto. Es el mediador, es el que renueva, es el que nos establece o nos muestra ese primer pacto. Desde el verso o desde el capítulo 10, verso 19, nos muestra ampliamente el pacto renovado, llegando a ser el mejor fundamento sobre la fe, la libertad del pecado, el desarrollo de la fe en todos los sentidos y el mejor resultado. Pero hay de aquellos que lo rechazan. Por tanto, la recomendación es permanecer en él. Así que, familia, permanezcamos en él. Voy a pedirle a mi querido Dani, no sé si está escuchando. Si Dani está por ahí, mi querido Estoy por Dani. aquí. Muy bien. Que nos ayudes con una alabanza para finalizar. Qué hermoso es esto. Espero, amada familia, que aunque hemos hecho de una manera panorámica el estudio del libro de Hebreos, ahora imagínense estudiar texto por texto, verso por verso. Esto es maravilloso. Solo con esto reconozcamos al Mesías prometido. Que no quede duda en quién hemos creído. Por eso, a pesar de que hay algunos amigos que me han dicho que soy hereje, judaizante, entre otras cosas que han expresado de mí por aprender hebreo, por meterme en las líneas hebraicas, mesiánicas y todo lo demás, yo tengo claro quién es el Mesías para mi vida.
Y aunque me vengan y me digan, mire, el Mesías es así, asado y cocinado, le digo, ¿sabe qué? La revelación de Él en mi vida me ha dado el ejemplo. No sería yo nadie sin esa revelación especial de Él para mi vida. Su vida, su enseñanza, su muerte, su resurrección y todo lo que sus seguidores han enseñado de Él y lo que yo personalmente he experimentado al ser su seguidor, al creer en Él, es lo que afirma mi emuná, mi fe, que aunque sea probada, jamás negaré del Mesías. Él es mi Salvador. Él es mi Redentor. Mi querido Dani. Amén. Alabemos, hermanos, a ese Jesús, aquel que nos amó, aquel que vino y se hizo hombre para entregar su vida por nosotros y murió en una cruz. Aquel que fue clavado en ese madero y gracias a ese sacrificio nosotros podemos ser salvos, porque no solo murió, sino que también resucitó y venció la muerte, y con la muerte también venció todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Alabémosle al Señor. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, el resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, el resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Dígale. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Amén. Amén. Qué bendición. Ese es nuestro Mesías, nuestro Rey de Reyes. Voy a pedirle a mi querido pastor que nos despida en oración. Pastor Edison, que por favor nos despide en oración. Solo un detalle, el día de mañana no se olviden, amada familia, los que son parte de nuestra comunidad, tenemos el culto a partir de las 10, 9:40 tenemos el periodo de oración. También mañana estaremos celebrando la Cena del Señor, así que preparen sus elementos, el vino, el pancito. Y también estaremos hablando de algo muy, muy importante que tiene que ver con la resurrección del Mesías en nuestras vidas. Y los estudiantes de Apocalíptica, no se olviden, 6:30, volvemos a la clase de Apocalíptica. Así que estemos listos el día de mañana. Dediquemos mañana un Shabbat. Hagamos nuestro Shabbat, nuestro tiempo de adoración a nuestro Padre. Mi querido pastor. Amén, mi hermano, muchas gracias.
por compartir este hermoso estudio, y también nosotros como iglesia vamos a estar reuniéndonos presencialmente a las 7 de la mañana. Entonces vamos a celebrar la resurrección de Cristo. Oremos. Padre, las palabras que tocan nuestro corazón, realmente cuánto avivamiento traen en nuestras mentes y en nuestras vidas. Señor, a través de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo, cuánta convicción, cuánta fortaleza, cuánto ánimo y esperanza nos llega a cada uno de nosotros. Perdona, Padre, porque nosotros somos los que nos movemos. Tú siempre te mantienes fiel. No hay un paso de duda en ti, ni izquierda ni derecha. Señor, muchas veces nosotros tomamos decisiones y caemos bajo tu juicio. Pero en esta oportunidad, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de estar en este proceso de transformación de vida, conociéndote. Y que ese conocimiento nos lleve a amarte más, a depender más nuestras vidas de ti, Señor. Especialmente, oh Dios, en estos momentos tan difíciles, que lo que ocurre a nuestro alrededor, que tu gracia, tu amor y la verdad profunda que se levanta como una luz de esperanza, sea nuestro aliciente, nuestra guía, nuestro ánimo día a día. Bendice a nuestro pastor, Padre. Bendice a cada hermano que tenemos el privilegio de conocernos, y que tu gracia se derrame en obediencia en nosotros. Se derrame, oh Dios, en misericordia para día a día continuar amándote. Señor, permite que podamos tener una noche reparadora en el descanso y prepararnos para el día de mañana. Prepara nuestro corazón, oh Dios, porque realmente lo que hacemos es seguimos, predicamos y amamos al Dios vivo. Gracias te doy en esta noche, Padre, por este hermoso tiempo, y pido tu bendición en el nombre de Jesús, en el nombre del Mesías, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Amén y amén.